¿Qué tal? Mi nombre es Daniel Zubich y lo que vamos a estudiar en este segundo video es acerca de los presupuestos maestros y el presupuesto de producción y de allí el presupuesto de inventarios. Entonces vimos cómo en nuestro ejemplo, cómo el presupuesto de producción depende de alguna manera de la proyección estimada, que depende de la proyección estimada del presupuesto de ventas. Entonces, se va a producir la cantidad de producto, de unidad de producto en forma proyectada, en este caso trimestral, en función de lo proyectado por las ventas. Entonces, lo primero que se hace es ver, bueno, qué es lo que se va a consumir en las determinadas elaboración de cada unidad de producto para determinar el consumo de materia prima o el presupuesto de consumo de materia prima y de materiales. Y luego determinar un inventario. Entonces, el presupuesto de consumo de materia prima depende de la cantidad de factor productivo que se requiere para la elaboración de cada una de las unidades de producto. El presupuesto de inventario depende justamente para obtener los stock inicial y los stock final para justamente poder llegar a la producción de cada una de esas unidades de producto. En nuestro caso hay que ver cuáles son las restricciones y las políticas del departamento de producción justamente para ver qué stock y qué impacto financiero va a tener la necesidad de obtener o la posibilidad de obtener esos inventarios. En nuestro caso hemos determinado, por ejemplo, para aquellos productos perecederos, comprarlos una vez por semana. Esto quiere decir que vamos a multiplicar cada factor productivo mensual por 1.25. Y los no perecederos, que lo podemos comprar en un hipermercado, vamos a tomar un criterio de comprarlo una vez por mes y tener en la posibilidad, digamos, la mitad de la producción cada mes a los efectos de poder tener un stock suficiente y que no nos falte ningún tipo de elementos para llegar a esa producción deseada y proyectada. Entonces, luego de realizar el presupuesto de inventarios, tenemos que comprar esos elementos para poder cumplir y llegar a ese objetivo del presupuesto proyectado. Del presupuesto de compra, que es un presupuesto que deriva solamente en cantidades y fechas programadas, bueno, sale luego el presupuesto de costos, que lo que hace el presupuesto de costos es de alguna manera la ecuación entre las cantidades necesarias de cada factor productivo por el costo. Entonces nos va dando en cada línea por mes proyectada cada uno de los costos en los cuales va a incurrir la empresa por cada factor productivo en cada uno de los meses, ¿sí? Como vemos en nuestro ejemplo. Entonces, el presupuesto de compra y materiales que se desprende del presupuesto de inventarios, es el que especifica tanto unidades a comprar como el costo resultante de cada materia prima y las fechas de entrega requerida. Este presupuesto de materiales directos especifica únicamente cantidades, en tanto que el presupuesto de compras especifica cantidades como importes. Y por último, el presupuesto de compras se orienta directamente a las fechas de recepción física de los materiales ordenados y no a las fechas de pedidos de material. El presupuesto de materiales directos especifica cantidades de materiales de cada materia prima que son necesarias para la producción planificada. Los materiales se clasifican en materiales directos e indirectos. Los directos son el costo del material directo y se considera ordinario como un costo variable. En cambio, el indirecto es el material usado en el proceso de fabricación, pero que no se atribuyen específicamente a cada producto. El presupuesto de mano de obra es aquel presupuesto que trata de diagnosticar claramente cuáles son las necesidades de recursos humanos, cómo actuar y de acuerdo con dicho diagnóstico para satisfacer los requerimientos de la producción deseada. La determinación de los estándares en horas de mano de obra para cada tipo de línea de producto, esto lo produce la empresa a los efectos de obtener la mano de obra indicada en calidad y
justamente buscar en lo que es el reclutamiento, selección de personal e incorporación en aquellos casos de mano de obra, en aquellos casos que lo requiera los objetivos de producción para cumplir justamente con los objetivos y presupuestos de comercialización. La responsabilidad por la preparación de este tipo de presupuesto debe asignarse al ejecutivo a cargo de la fabricación. O sea, interviene obviamente la función de persona, de recursos humanos, pero generalmente la disposición de las necesidades de personas o de mano de obra depende justamente del responsable de la fabricación, inclusive de primero de la línea de producto y luego de la gerencia de producción. En forma conjunta, el gerente de producción con el gerente de recursos humanos van a reclutar, seleccionar y luego elegir justamente aquel factor humano o aquellas personas necesarias para fabricar justamente este producto. Bueno, el objetivo del presupuesto de mano de obra es facilitar el control administrativo de la mano de obra directa y también del impacto en sus costos. Esto se deduce del valor estimado entre el costo total de producción presupuestado. Pronostica también la mano de obra directa que se solicitará en el proceso de manufactura en términos de cantidad y calidad de trabajadores. Entonces, en nuestro ejemplo es muy sencillo. Vamos a determinar, por ejemplo, una persona trabajando cada mes, junio, julio, agosto, con un sueldo mínimo básico en cada uno de los meses proyectados. También hemos determinado, por ejemplo, en el presupuesto el consumo que se necesita de materiales, en este caso bolsas para envolver las hamburguesas y los lomos y cajas para envolver las pizzas. Entonces esta es la necesidad de consumo de cantidad de bolsas por mes proyectado y la cantidad de cajas proyectada. De allí se desprende el presupuesto de inventario. En este caso, en la cantidad de meses proyectado, la cantidad de bolsas que vienen cada 100 se puede conseguir en el mercado. O sea, se consigue un paquete de 100 bolsitas para envolver el sándwich de hamburguesas o de lomos y cajas de 30. Entonces voy a necesitar esta cantidad proyectada en cada uno de los meses asignados. Entonces el costo obviamente proviene de la multiplicación de la ecuación entre la multiplicación de los inventarios que hay que comprar para justamente cumplir con esos inventarios, entonces la cantidad necesaria para comprar que podemos establecer en función del stock necesario y el costo. Entonces, el presupuesto de gasto administrativo incluye las funciones de la alta gerencia, así como ciertas actividades de servicio, tales como financieras, legales y contables, de tal forma que las funciones se incluyen en el presupuesto administrativo varían según el tamaño de las compañías, sus estructuras de organización. Con respecto al presupuesto de costo de fabricación, son estimados que de manera directa o indirecta intervienen en toda la etapa del proceso de producción. Son costos que se deben cargar al producto. Se basa principalmente en horas, hombres requeridas para las operaciones y para la operatividad justamente de la producción de la empresa. Aquí vemos, por ejemplo, en nuestro caso, el presupuesto de consumo de gasto de comercialización y financiación. Vemos, por ejemplo, que en nuestro caso usamos como logística de venta pedidos ya. Entonces, en nuestro presupuesto de comercialización, pedidos ya nos cobra el 20% de nuestro valor de venta. Entonces, bueno, tenemos los valores proyectados de junio, julio y agosto, considerando el 20% que va al costo de pedidos ya. Y la comisión del mercado de pago por las cobranzas, este sería un costo de financiación, nos cobra 6 centavos por cada peso. Bueno, estos son los costos proyectados en junio, julio y agosto, con las sumatorias proyectadas entre el valor logístico y los costos de financiación de cada uno de los elementos. Tenemos así el estado de costos proyectados, ¿sí? Que justamente lo elabora nuestra gerencia de finanzas, elaborando el estado de costos y estado de resultados proyectados,
¿Qué es lo que es el estado de costo proyectado? Bueno, es el costo proyectado por cada mes, junio, julio, agosto, de materia prima, o sea, qué es lo que se va a gastar o en materia de costos, en materia prima y materiales directos, en mano de obra directa, en gastos de comercialización y financiación relacionados a nuestro proyecto, a nuestro ejemplo. Los gastos indirectos, si en este caso puede ser gas, monotributo. Entonces la sumatoria proyectada de cada mes, configurando al trimestre, nos va a dar el total de costos proyectados. Si unimos las ventas proyectadas que sacamos en la plantilla anterior, las ventas de cada mes, y le restamos los costos de ventas, vamos a obtener obviamente la utilidad bruta, o sea, venta menos costo de venta proyectada por cada mes, vemos la utilidad bruta, menos los impuestos a las ganancias, vamos a obtener la utilidad neta proyectada en cada mes. Y así podemos obtener cuál es, en este caso, la utilidad trimestral total o la utilidad por cada mes y ver justamente cuál es los elementos de rentabilidad que tiene la empresa en este enfoque, en este análisis, en esta plantilla, en esta herramienta presupuestaria que tiene en la organización. Entonces tenemos que nos queda por ver el presupuesto financiero a través del presupuesto de efectivo y el presupuesto de capital. El presupuesto de efectivo contribuye a la estabilización de los saldos de caja, de manera de mantener estos stock en efectivo de una manera razonable en cuanto a la necesidad de efectivo. Permite que la empresa programe sus necesidades de corto plazo, planear los excedentes de caja, como también planear los déficits de caja. Y en el presupuesto de capital, la presupuestación de capital es el proceso de evaluación y selección de las inversiones que contribuyen justamente a maximizar el caudal de los propietarios. Vemos en todo caso, en nuestro ejemplo, cómo en el presupuesto financiero proyectado van a ir impactando los diferentes ingresos por las ventas. En este caso, el mercado de pagos se acredita en las cuentas de una empresa cada 7 días. Entonces vemos el impacto del ingreso de efectivo que va a tener el empresario, que vamos a tener nosotros. Y también los egresos en cada mes, los egresos reales de efectivo o de nuestras cuentas que vamos a tener en cada uno de los meses, producto de los pagos de los diferentes proveedores y acreedores y también pagos bancarios y de mano de obra. Entonces se reflejan en cada mes los flujos de salida de dinero de acuerdo a las políticas y a las exigencias y acuerdos que tenga la empresa con los acreedores y proveedores. El resultante de los ingresos con los egresos nos va a dar justamente los stocks de efectivo, y los diferentes stocks me va a permitir establecer un objetivo de qué hacer con esos stocks para justamente bajarlo o poner una decisión de depósitos en plazo fijo o aumentar el stock de inventarios. O sea, es una herramienta de decisión. El presupuesto de capital involucra la generación de propuestas de proyectos de inversión consistente a los objetivos estratégicos de la empresa, la estimación de flujo de efectivo de operaciones incrementales después de impuestos para proyectos de inversión, la evaluación de flujos de efectivo incrementales del proyecto, la selección de proyecto basándose en un criterio de aceptación, de maximización de valor y la reevaluación continua de los proyectos de inversión implementados. En el desempeño, auditorías posteriores y ver justamente cuál es la rentabilidad por acción o por inversión que tienen los dueños de la empresa. Bien, esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Dios te bendiga.